Bienvenidos ahora a Las Plumas. En el año 1962, el abogado Nissim Sharim asistió a una obra de teatro en la recién inaugurada Teatro La Comedia. Allí se estaba exhibiendo la obra El velero en la botella, de Jorge Díaz. El año 1962 fue el año de la crisis de los misiles y Nissim Sharim vivió su propia crisis. Al poco tiempo ya era parte de esta compañía tan importante dentro de la historia del teatro chileno, donde Nissim Sharim, junto a figuras como Roberto Parada, Jorge Díaz, Delfina Guzmán, Claudio Di Girolamo y tantos otros, han venido a teatralizar nuestra propia historia. Bienvenido, Nissim Sharim, a Vuela las Plumas. Muchas gracias. Quiero ir a ese año 1962 y el impacto que te produjo a ti el haber estado en una obra de teatro para decidir dejar una carrera liberal, prestigiosa como era la abogacía, y decidir ser actor. Sí, yo todavía no había resuelto nada de eso, para serte franco. La visita a ese teatro influyó poderosamente, sí, en mi decisión de dedicarme definitivamente a ser teatrista profesional. Pero hubo otros factores también que tenían que ver con la esencia de la profesión que yo desarrollaba en aquella época, que era la de abogado. La verdad es que El velero en la botella y en la forma en que estaba puesta en escena en aquella época, te entregaba una sensación como público de ser partícipe de lo que ahí estaba pasando. Y esa fue una sensación muy inolvidable que yo creo que el Teatro Ictus ha mantenido hasta la fecha, para gusto o disgusto de algunos, pero las ha mantenido. Recuerdo haberle dicho a mi esposa, con la cual asistí a esa representación, algo así como: si yo fuera dueño de esta sala, la de cosas que se me ocurriría. En realidad se me ocurrieron algunas cosas con el transcurso de los años, pero no tantas como yo imaginé en aquella época. ¿Y por qué dices no tantas? Porque... ¿Sientes que el camino que has recorrido no ha sido suficiente? No, yo creo que sí, yo creo que ha sido suficiente, pero uno es muy vanidoso, siempre piensa que pudo haberlo hecho mejor o que pudo haber hecho más, o qué sé yo qué. Pero una de las características del teatro Ictus y del trabajo que ustedes han desarrollado, Nissim, tú dices la vanidad, unos vanidosos, pero hay ahí un concepto que tú mismo has denominado como el viaje compartido, y que tiene que ver no solo con el hacer teatro junto a un grupo de personas, sino que además de hacer teatro, de hacerlo tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena, que es una forma muy novedosa de cómo el Ictus ha cambiado y ha marcado la historia del teatro chileno. Es cierto, pero yo no me los puedo atribuir como mérito personal único. Allí han participado figuras muy importantes de nuestro medio que han colaborado en esta acción de indagación que entrega el teatro a sus cultores. La indagación de la realidad, del conocimiento, de la personalidad, de la identidad de cada uno, etcétera. Ustedes partieron haciendo obras de los dramaturgos del momento, Jorge Díaz, un Carlos Cerda, un David Benavente, pero después empezaron ustedes a trabajar de manera colectiva, y acuñaron el término de la creación colectiva. Sí, yo diría que nosotros empezamos mostrando algunos autores de la vanguardia de aquella época. De la vanguardia no solo chilena, sino que más bien universal. Sí, claro. De la vanguardia europea. Sí, Beckett también por primera vez de en la Chile. Vanguardia norteamericana. Lo cual tiene que ver con lo que siempre he pensado yo, de que el arte, y sobre todo en el teatro, se produce cuando la necesidad del expositor o del actor
coincide de alguna manera con la necesidad del público, del receptor. La necesidad del público de aquella época de conocer lo que estaba pasando en otras partes y cómo estaba pasando, tuvo mucho que ver con la aceptación que nos dieron a las cosas que hacía el ictus, que eran cosas que quizás no eran tan realizadas por gente de mucha experiencia, pero que tenían ese sabor a lo nuevo, a lo que no se conocía, y a lo que el público quería conocer, o por lo menos esa parte no desdeñable de nuestro público quería conocer. Y en esa conjunción se produce el fenómeno artístico. Y luego cuando nosotros empezamos con la creación colectiva ocurre lo mismo. En otra línea sí, pero ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros? ¿Quiénes son los espectadores que están en el teatro y quiénes son los actores? ¿Y qué pretenden unos y otros? ¿Y por qué unos se duermen y otros aplauden a rabiar? Etcétera. Tu voz no solo está en las tablas, Nissim, también tú has editado un par de libros, Sí. Sacar la voz es uno Sí. de ellos, esta espera larga, crónicas de un actor, incluso acá se te ve de chiquitito. Sí. Cuando se trata de hablar del compromiso artístico, pero también con lo que está sucediendo en ese minuto en la realidad chilena, en este caso como es la que estamos tratando de conversar. Acá hay un tema interesante porque a ustedes les tocó enfrentar los años 60, partía yo hablando de la crisis de los misiles, un mundo tremendamente tensionado por la Guerra Fría, y en Chile, 10 años más tarde, se produce un golpe de Estado. A partir de ese minuto, el ictus cobra una importancia vital, porque diciendo o no diciendo, o diciendo de otra manera, eran ustedes los que verdaderamente estaban desplazando esa barrera de la censura que existía en el Chile de la dictadura. Sí, nosotros nos vanagloriamos mucho de haber sido uno de los centros culturales que amplió las barreras que impuso la dictadura de aquella época. Había gente que asistía al Teatro La Comedia básicamente para recuperar lo que parecía un tiempo perdido y que mucha gente no estaba dispuesta a perderlo. Y encontraba allí dentro de la sala elementos, olores, ámbitos, sabores que en la calle no estaban ya. Entonces, uno de los piropos muy halagadores que yo recibí en aquella época fue que alguien dijo que por una de nuestras obras, lo que tiene de bueno esta obra es que ya están aquí las cosas que ya no están. Pero también hay otras obras y me gustaría ya traerte hace pocos años atrás, terminada la dictadura, en la democracia, cuando ustedes con la misma idea, esos mismos principios de no asumir una postura genuflexa frente a un modelo, frente a una manera de hacer muchas cosas, porque si bien ya había terminado la dictadura y había comenzado una transición hacia la democracia, las cosas no estaban ni siguen estando tan bien o como uno quisiera. Y ustedes, en una obra que es muy emblemática, que denominaron La Ocupación, tomando un tema que en ese minuto no aparecía en el medio noticioso chileno como era el conflicto estudiantil, y ustedes crean una obra donde son profesores los que ocupan un colegio y se resisten a que este sea vendido. Fue una cosa muy, muy significativa esa, porque nosotros no teníamos idea de que iba a aterrizar esto en el movimiento de los pingüinos. Y la verdad es que después de un año de estar dando la obra, aparecen los pingüinos. Estamos hablando recién del 2006, claro. Ustedes ya el 2005 claro. vaticinan claro. lo que viene. Y mucha gente creyó que nosotros los ideólogos estábamos en connivencia con... Claro. Y la verdad es que no, y el teatro se empezó a llenar de nuevo cuando los pingüinos iniciaron ese movimiento, y la obra agarró una fuerza que si bien la tenía, pero no la tenía con ese desarrollo, una vez que salieron a la palestra los pingüinos. Todo lo que hacemos nosotros, Vivian,
parte de lo que nos pasa. No solo de lo que nos pasa adentro, sino que de lo que pasa también afuera. Pero lo que pasa afuera, tú tienes que, de alguna manera, transformarlo a través de quién eres tú. Y en una entrevista, una conversación, en realidad que sostuvimos hace unos años atrás, tú dijiste, me tragué la píldora de que el mundo lo íbamos a dominar con el intelecto, y que la sensibilidad y la cultura y los sentimientos también iban a estar en eso, que habías creído en eso. ¿Cómo te sientes hoy? Sí, ¿Cuál es tu evaluación cuando han estado ustedes de Invictus gritándonos, levántense, levántense, tantos años, y de repente, ustedes mostrándonos y de repente eso? no va nadie a oírte? No, la verdad es que de repente uno se deprime un poco, pero recupera todo eso que pude haberte dicho ahí cuando tú empiezas a redescubrir cosas. Yo me he hecho el propósito en estos últimos años de leer todos los libros que tengo y los que ya he leído, de releerlos, los que valen la pena. Y de repente tú descubres que Cortázar hace 30 años ya decía lo mismo que a ti se te viene, ¿no? Él decía, hay que lograr vivir del placer de la inteligencia y la sensibilidad. El placer de la inteligencia y la sensibilidad es lo que sustituye todos los cronopios, como decía él, del dinero. Muchas gracias, Sí. Nissim Sharim, por haber estado aquí en Volar las Plumas. Gracias a ti.